¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Lady Consejos y bienvenidos a mi canal el día de hoy, Consejos de la Biblia. Bueno, antes de leer la palabra, primero quiero preguntarles de pronto si ustedes han sentido alguna vez un peso o una carga emocional muy fuerte sobre sus hombros, algo que les impide como tener esa conexión real con Dios, basándonos quizás en esa presión psicológica, en esa presión que recibimos por parte de las personas que nos rodean, el entorno en el cual nos desenvolvemos normalmente, quizás estés asistiendo a una iglesia específica, la religión, una cultura en especial. Todo este tipo de cosas ocasionan que nosotros tengamos que cargar ese peso enorme, es una presión que nos impulsa a hacer las cosas de la forma correcta, pero no nos ayuda a tener esa conexión real con Dios. Entonces, es ahí donde yo me pregunto, ¿será que esto es real? ¿Será que es suficiente con observarnos, con vestirnos o comportarnos de cierta manera para poder entender lo que Dios quiere para nuestra vida? Entonces empezamos a ver cómo nos indican si la ropa o lo que comemos o lo que bebemos, si celebramos las diferentes fiestas o si realizamos los diferentes actos que nos indican, todo eso será correcto de realizar y es necesario hacerlo, hacer esos cambios físicos para poder tener esa conexión espiritual con Dios. Esta era una duda que me albergaba, pero cuando leí la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, versículo 6, descubrí algo diferente. Entonces, ¿qué fue lo que descubrí? Y quiero que me acompañen a leerlo. Está en Colosenses capítulo 2, versículo 6. Dice, han recibido a Cristo Jesús como el Señor. Tomen pues su camino. Bueno, vamos primero con este versículo, pero ya van a entender por qué todo esto, esta duda, cómo se resolvió. En primer lugar, nos enseñan que Cristo Jesús es algo, en primer lugar, nos enseñan que Cristo Jesús es a quien nosotros recibimos. En el momento en que recibimos a Cristo Jesús, en ese momento somos llamados sus hijos, en ese momento somos llamados sus elegidos. Pero además de eso nos invitan a seguir el camino de Jesús. Si nos vamos a la palabra de Dios en Juan, podemos encontrar cómo nos especifica el mismo Jesús que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, por ende, a quien debemos seguir es el ejemplo de Jesús. Es decir, Jesús es el camino y debemos seguir sus pasos. Cuando Jesús estaba acá en la tierra, pues como hombre, Él nos demostró con el ejemplo lo que era hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Entonces, más adelante, cuando leemos en la palabra de Dios, nos dicen en el versículo 8, por ejemplo, cuídense de que nadie los engañe con sabidurías o con cualquier teoría hueca, que no son más que doctrinas humanas, pues este es el camino del mundo y no el de Cristo. Acá con esto, Él ya nos está previniendo de que evitemos envolvernos en ese tipo de tradiciones o en ese tipo de culturas innecesarias para tenerlo a Él. Y más adelante podemos encontrar en el versículo 16 que dice, por tanto que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben, por no respetar fiestas, lunas nuevas o el día sábado. Tales cosas no eran más que sombras, mientras que lo real es la persona de Cristo. Entonces no se dejen impresionar, básicamente nos está enseñando que no importa lo que tú comes, lo que tú haces en la tradición en la que vayas o lo que te digan, si tú dices un día no puedo asistir a tal fiesta específica o tal celebración específica, eso entonces te va a alejar de Dios, no te va a alejar de Dios, no te va a alejar del camino de Jesús, porque eso no tiene nada que ver con seguir los pasos ni seguir el camino de Cristo. Estos simplemente son inventos del mundo, inventos del hombre, que desconocen lo que realmente quiere Dios en nuestras vidas. A Él no le interesa cómo nosotros nos vemos físicamente, como les decía, ni tampoco si estamos usando la ropa adecuada o si nos peinamos de cierta manera o si no usamos maquillaje. Eso es algo que es simplemente físico y natural, porque lo que realmente le interesa a Dios es lo que está desde nuestro espíritu. Y eso lo vemos precisamente en el capítulo 3 de Colosenses, desde el versículo 9 hasta el versículo 15. Y para eso Él nos enseña algo muy básico. Nos dice que no debemos mentirnos unos a otros,
ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus vicios y se revistieron del hombre nuevo que no cesa de renovarse a la imagen de su creador hasta alcanzar el perfecto conocimiento. Entonces aquí nos dice que nosotros antes éramos un hombre viejo, es decir, un hombre que teníamos ataduras, un hombre que teníamos en donde encontrábamos esas dificultades y esas deficiencias que nos hacían sentir no merecedores de Dios. Esos vicios y esas ataduras que dejamos en el pasado habla básicamente del comportamiento, de eso que nos alejaba de Dios. No tiene nada que ver con lo que comemos y lo que vestimos ni nada de eso, ¿verdad? Seguimos con que nos dice que es necesario revestirnos de esa espiritualidad que viene de Dios. Y esas vocecitas que ustedes escuchan aquí son de mis hijos que están jugando y precisamente se alcanzan a escuchar. Bueno, vamos a omitirlos por un momento, ya que este video no tiene edición. Entonces, seguimos con el versículo 12, que nos dice: pónganse pues el vestido que conviene a los elegidos de Dios, sus santos muy queridos. Así es, hay un vestido, pero ¿será un vestido físico? ¿Será que debemos vestirnos de una manera específica para ser considerados elegidos de Dios? No es ese vestido al que se refiere, porque cuando una persona observa únicamente el físico de la otra, cómo se viste, está limitando su conocimiento espiritual, porque se queda únicamente en lo natural, en lo que ve con sus ojos, pero no es capaz de observar más allá. Entonces, acá nos están precisamente explicando, y aquí viene lo interesante de todo esto, mis queridos amigos, que se los voy a compartir, que básicamente es, que dice: pónganse pues el vestido que conviene a los elegidos de Dios, sus santos muy queridos. La compasión, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia. En realidad esto es lo que nosotros debemos vestir día a día. Es esto lo que debemos renovar cada día de nuestra vida. Dejemos las apariencias. Dejemos de decir que ya somos súper perfectos y que nada malo nos pasa y que yo soy lo mejor y yo me visto de cierta manera porque es que así toca, o yo asisto a ciertos lugares porque es que me corresponde hacerlo, porque la ley lo dice. Olvídate de eso por un momento, porque estamos leyendo básicamente lo que realmente importa para Dios, y son nuestros actos, nuestras obras. No es lo que tú ves físicamente en la persona. Deja de limitarte espiritualmente, porque a veces hacemos eso y es muy fácil juzgar a las personas simplemente con lo que usan, cómo se ven, y también pues con lo que hacen, ¿no? Cuando se los invitan a una comida. O sea, hay religiones que prohíben comer ciertos alimentos, y hay religiones que prohíben vestirse de cierta manera, hay religiones que prohíben juntarse con ciertas personas. Y acá nos están invitando a que debemos renovarnos día a día, pero con compasión, con humildad, con bondad, con mansedumbre y con paciencia. Y además nos indica: sopórtense y perdónense unos a otros. Si uno tiene motivo de queja contra otro, como el Señor los perdonó a su vez, hagan ustedes lo mismo, el perdón. Entonces, yo comprendo a las personas que tienen limitado su conocimiento espiritual. Puedo comprender que no entiendan, porque yo decido cómo vestirme, yo decido cómo peinarme, decido cómo maquillarme, decido lo que como y lo que bebo, porque es que yo ya soy una persona libre en Cristo Jesús. Ese camino que estoy siguiendo es basado en lo que estoy vistiendo ahora, esa vestimenta que me renueva día a día, esa vestimenta que es 100% espiritual. Y lo demás es que lo que sucede ahí es que hay personas que, como no conocen esta situación, este vestido literalmente hermoso, entonces tienden a confundirse. Y cuando nos confundimos, lo único que hacemos es alejarnos de la presencia de Dios, porque Dios desea es que nosotros lo adoremos en espíritu y en verdad. Desea que realmente queramos estar con Él, que al recibirlo a Él somos libres, y al hacernos libres seguimos sus pasos, seguimos su camino, y lo que Él nos enseñó está completamente claro. Y dice en el versículo 14: por encima de esta vestidura pondrán como cinturón el amor, que lo hace todo perfecto.
Así, la paz de Cristo reinará en sus corazones. Para esto fueron llamados y reunidos. Finalmente, sean agradecidos. Y con esta promesa hermosa me despido de ustedes, reconociendo que en nuestros corazones abunda la paz del Señor y yo sé que todo va a ser para bien y va a resultar excelente en sus vidas. No tengan miedo de sentir esa libertad que proviene de Cristo, porque Él nos ama a todos tal y como somos. Somos creativos y cada uno tenemos un estilo diferente de ser, pero esto no impide que podamos tener esa conexión directa con Dios. Los amo en Cristo a todos ustedes. Gracias por escucharme. Recuerden más contenido en mi canal de YouTube. Gracias por el apoyo también y nos vemos en un próximo video. Gracias y recuerden, todo lo realizo en el nombre de Jesús.